Informe 24, con Jania Novel. Gracias por continuar con nosotros. Oigan, ya hemos hablado del paquete fiscal, de los impuestos, de esto que pretenden, el impuesto saludable, que más bien se antoja nada más como medida recaudatoria. Me refiero a los refrescos, por ejemplo. Nadie va a dejar de tomar refresco. Es parte de nuestra cultura. De hecho, somos un país consumidor de refrescos pero en la gran mayoría de las casas. Incluso en algunos lugares del país, como en Chiapas, que me ha tocado estar y reportear ahí, lo tomaban como una bebida medicinal, supongo que por el grado de azúcar que contiene. Sí, hay que tener cuidado con lo que consumimos, por supuesto, pero es cuestión de educación, no de imposición o prohibición. Pero no voy a hablarles de las bebidas edulcorantes, no. Les voy a hablar de otra cosa, de las plataformas digitales, que también pretenden meterle ahí un impuesto y obligar a las plataformas como las que mucha gente, muchos de nosotros utilizamos, como Netflix, Amazon, Mercado Libre, Spotify, en fin. Bueno, pues el asunto es que quieren darle acceso permanente en línea y en tiempo real al SAT. Por eso lo estaba ligando con el asunto de los impuestos. ¿Y qué va a pasar? Pues tendrán toda la información de todas las operaciones. Yo quiero saber si son las operaciones empresariales de estas plataformas o las operaciones de los usuarios. El gobierno dice que esto es como una medida para fortalecer la fiscalización, pero hay un pero enorme. Los expertos advierten que podría abrir la puerta a una vigilancia masiva, poniendo en riesgo la privacidad e incluso bloqueos de servicios en caso de incumplimiento. Vamos a platicar de esto precisamente con nuestro querido amigo Emilio Saldaña, con Pisu Risu, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Pisu? Buena tarde. Muy buena tarde, Jani. Encantado de saludarte y encantado de saludar a nuestra audiencia. Muy feliz viernes. Igual para ti. Pisu es especialista en tecnología y derechos digitales. Pisu, gracias por acompañarnos. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo entender o cómo debemos entender esta propuesta del artículo 30B? ¿Qué implica que el SAT tenga acceso a tiempo real a las plataformas? Y esto es bien importante, fíjate, la verdad es que sí se trata de un tema al que hay que poner atención, además porque nos pega a todas, a todos, tanto usuarias, consumidoras o consumidores como empresas que tengan servicios y que se ofrezcan a través de Internet. Y lo que ha sucedido es, como bien estabas comentando, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron esta semana el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2026. Y esto incluye reformas al Código Fiscal de la Federación, que en un caso muy particular toca a las plataformas digitales. Y en este dictamen lo que están incluyendo es prácticamente lo siguiente: obligan a que plataformas que ofrecen servicios digitales en línea de entretenimiento, servicios de hosting a empresas, ¿no? De www, y aquí tengo a mi empresa.com, servicios de correo y cosas por el estilo, le permitan al SAT tener acceso en línea y en tiempo real, es decir, constante, únicamente información que se compruebe, que permita comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales, y contemplan que el incumplimiento incluso podría derivar en el bloqueo temporal del servicio digital. Déjame hacer un ejemplo exagerado para que podamos entender por dónde está esta letra, y es el SAT le pide a la empresa que les guste de películas y videos y series en línea por la que ustedes pagan una suscripción, le pide los datos de suscripción y de consumos de un personaje en particular que es de interés para el gobierno por temas de lo que quieras. Tienen dudas de que no está haciendo las cosas legalmente. Y entre la información que están comprobando, le están pidiendo a una empresa de video y entretenimiento en línea que le entregue y le permita acceso para conocer los consumos y la forma en la que está operando todo, incluido además lo de ellos. Uh-huh. Si esta empresa no accede, y acceder significa conectarse o permitirle al SAT conectarse a toda tu organización digital, tanto como el SAT lo requiera, de manera constante y permanente, entonces el SAT puede incluso suspender la operación de esa empresa que se negó a entregar estos servicios. El ejemplo que uso implica cuestiones de entretenimiento, Jania, pero si pensamos en despachos de abogados, si pensamos en despachos de consultoría, si pensamos incluso hasta en el acceso a lo que tiene que ver con información de secretos corporativos, secretos industriales, sí, la forma en la que opera una empresa, pues todo esto hoy preocupa que estos ajustes y esta ley permitan al SAT conectarse así. De esto es importante decir que
antes de que se aprobara tal como quedó aprobado, que es únicamente información que permita comprobar obligaciones fiscales, este acceso se estaba permitiendo, se estaba planteando, digamos, constante e irrestricto para el SAT. Esto acotarlo a que el tema sea comprobar obligaciones fiscales ya permite que no sea tan lesivo y tan profunda la invasión en un momento dado que hace el gobierno de los sistemas de empresas. Y esto es debido a los ajustes que hicieron en Cámara de Diputados para enfatizar esta última parte. Y hubo algunas otras reformas, ya lo estabas comentando tú, en la parte de bebida, tabacos y particularmente lo de videojuegos violentos, que bueno, ¿no? Mira, si lo vemos, se suman a dos cosas y es importante, por ejemplo, enfatizar lo siguiente. Aunque se incluyó la frase de únicamente información para comprobar obligaciones fiscales, pues esto va a depender de cómo lo interprete el SAT y sigue quedando abierta la puerta para extender el acceso a otro tipo de datos, que resulta preocupante porque además a nivel mundial es una tendencia, la de un gobierno que monitoree de este estilo y de esta forma a su ciudadanía, que se entiende como preocupante, pero bueno, se tiene la persistencia, sí existe la posibilidad de que bloqueen a la empresa que no permita y no quiera colaborar, pero preocupa, Jania, que no hay, al menos no en el dictamen que se aprobó, salvaguardas, no hay una lista que te diga, mire usted, esta es la ventanilla por la cual usted puede recurrir a jueces o amparos u otros mecanismos. Bueno, amparos tampoco ya. No, pues claro, si usted tiene un problema y esta omisión sigue siendo central, ¿no? En términos de la preocupación que da que por un lado tienes al gobierno accediendo a toda tu información o a muchísima de tu información, pero por otro lado no tienes ningún tipo de certezas, controles o salvaguardas por si se da un uso no adecuado de ese acceso a la información. Y vaya, el gobierno está conformado por personas. Pero he visto que en muchos casos, dime. Perdóname, sí, está compuesto por personas y las personas se equivocan y mucho y más. Claro, en estos claro, casos. exacto. Pero te quería preguntar, ¿no están abriendo una puerta más porque hay un tercer implicado en estas medidas de seguridad técnica? Entonces abrimos un canal más de acceso externo que multiplicaría las posibilidades de hackeo o filtraciones una vez que tienen más datos y la puerta, insisto, para entrar a la información, a la información de las plataformas o la información personal. Absolutamente, y este es prácticamente uno de los temas centrales. No es tanto que sí, preocupa muchísimo el nivel de monitoreo que pudiéramos tener por parte del gobierno, pero no solamente eso, preocupa que además, en el dado caso de que así suceda, el que el gobierno pudiera tener un accidente con nuestros datos, en donde accidente quiere decir les robaron los datos, se los robó un empleado y los vendió en el Zócalo, como se encontró en algún momento dado la base de datos del INE, por ejemplo, ¿no? Sí. Y esto último es importante. Aunque el gobierno actual tiene, por ejemplo, el mismo José Merino, Pepe Merino, ¿no? Quien está a cargo de la Agencia Digital y de Telecomunicaciones Federal, es una persona que entiende bien de la parte tecnológica, que entiende muy bien la importancia y relevancia de los datos. Eso no me parece que no ha sido todavía suficiente como para que la ciudadanía olvide la cantidad enorme de hackeos exitosos que se dieron en la administración anterior a nivel federal, bueno, en todos los niveles, ¿no? Y que constantemente el gobierno estuvo siendo víctima de filtraciones de datos, en muchos casos porque el gobierno, en un muy malentendido ahorro, pues no hicieron renovaciones de contratos de seguridad, ni renovaciones de licencias, ni cosas por el estilo, y esto los comprometió de manera profunda. Y preocupa, pues, que si el gobierno tiene un nivel de acceso tan profundo a datos de la ciudadanía, pudieran tener y ser víctimas en un momento dado de algún tipo de accidente con los datos. Entonces, es un momento importante porque además esto ya se aprobó. Sería importante ver cómo se vaya a reflejar la ejecución de todo esto en los reglamentos, Jania, ¿no? Y ver ahí finalmente cuáles serán en efecto las medidas de control, las medidas de paliativas que podamos encontrar si hay algún tipo de abuso, cómo va a funcionar finalmente y hasta dónde tendrá el gobierno este tipo de acceso a información. Pero llama la atención porque a nivel mundial no es muy común. La tendencia es exactamente al revés, la de cuidar, proteger y respetar la privacidad, los datos de la ciudadanía como el eje central de toda dinámica de interacción del gobierno con la misma. No, aquí parece que es a la inversa, ¿no? Me apropio de toda tu información, de tu conducta, de tus hábitos,
Y qué peligroso, porque pues los hackeos están a la orden del día y ya lo vivimos, ya bien lo dijiste tú, con el Guacamaya Leaks, por ejemplo, que estuvo en riesgo y está todavía la información delicada de seguridad nacional. ¿Qué salvaguardas debería tener esta medida para no poner en riesgo a los usuarios, Pisu? Uy, varias. El primero, uno muy importante, creo que para mí sería como de los más relevantes. Se llama principio de minimización. Esto quiere decir, solo usas los datos estrictamente necesarios para esa consulta que quieres hacer. En este caso fiscal, bueno, acceso únicamente a aquellos datos que dentro de lo fiscal estén definidos por la ley y tengan reglas claras para que el gobierno pueda, en este caso, hacer un proceso de fiscalización transparente, ágil y todo esto sin ningún problema. Pero este principio lo que busca es reducir la cantidad de datos adicionales que puedan ser expuestos o al gobierno o a un accidente que tenga el gobierno con tus datos. Otra muy importante tiene que ver con una cuestión que ha sido una constante incluso en México y en varias partes del mundo como un estándar en términos del seguimiento fiscal que hace el gobierno, y es autorización previa y control judicial. Cuando te están haciendo una revisión en términos de cómo te estás comportando fiscalmente, si pagas tus impuestos, si estás a tiempo, al corriente, y encuentran algún tipo de anomalía o de retraso, te avisan y te dicen, oye, encontramos esto, ¿no? Por favor, ponte al corriente. Si después de varios avisos de este estilo, invitaciones a que te pongas al corriente, tú no lo haces, el gobierno puede entender que no hay, digamos, una superdisposición de tu parte y pueden incrementar el nivel de presión y de medidas para que cumplas, porque al final es una obligación que tienes. Pero te avisan y te dicen, si en la siguiente fecha o llamado esto no está regularizado, voy a proceder con un siguiente nivel de medidas que implican 1, 2 y 3 cosas, ¿no? Y pareciera ser que en la ley tal como la están aprobando en este momento, pues no existe correctamente un nivel de autorización previa y además de control judicial, sí, para que todo este tipo de avisos y entradas se den con supervisión, con trazabilidad, que nunca te agarran de sorpresa, ¿me explico? Porque no es como debería de funcionar, digamos, como tal. Y tampoco hay, que sería muy deseable, algún tipo de instrumento neutral que tenga cierto tipo de autoridad para realizar auditorías independientes, ¿no? Que se pueda evaluar el impacto en la protección de los datos antes y después de algo que esté sucediendo y que pueda incluso también decir, oye, gobierno, sí, aquí te estás extralimitando, ¿no? O, oye, ciudadano, sí, pues el gobierno está actuando conforme a la ley y lo está haciendo de manera correcta, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir sin duda hablando de esto. El artículo, por lo pronto, este artículo 30B del Código Fiscal, que está aún en discusión, ya se abrió una conversación urgente hasta dónde puede llegar el gobierno en nombre de la fiscalización sin cruzar la frontera de la vigilancia digital. Seguiremos hablando de estos temas, por supuesto, y más, porque nos surgen muchas dudas. Pisu, te agradezco. ¿En dónde te leen, en dónde te escriben, en dónde te encuentran? Muchas gracias, Jania. Estoy en redes sociales, en Twitter, mientras dure, estoy como Pisu con Z, P y Z, U, y en Instagram estoy como Pisurisu con Z las dos, y será un placer conectar con todas y con todos ustedes. El placer es nuestro, Pisu, como siempre, muy agradecida. Te mandamos un abrazo, bonita tarde. Un abrazo, que tengan muy bonito fin de semana. Muchas gracias. Igual para usted, señor, el señoro de estos temas, no hay nadie más como Pisu. Síganlo, por favor. Vamos a hacer una pausa y regreso de inmediato. Volvemos.